David y Betsabe. Capítulo 11, versículos 2 y 3. Dice el texto: un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Miren lo que dice este texto poderoso. Un día al caer la tarde, y te voy a decir algo, todos hemos tenido un punto como David, hemos tenido una tarde, hemos tenido un punto importante de análisis. Al caer la tarde, dice la Escritura. Al caer la tarde. Ahora, ¿por qué dice al caer la tarde? Bueno, porque quizá David se levantaba de su siesta al mediodía. Porque el terrado del palacio de David, lo más seguro, pues es un palacio, por lo tanto, era más alto que las casas normales de los demás vecinos que tenía. Así que David se levantó ese día. ¿Y qué pasó? Al levantarse ese día, vamos a ver, al levantarse ese día ocurre una desgracia lamentable. Repito, todos hemos tenido una tarde triste, una tarde miserable. Todos. No hay alguien que no haya pasado por una tarde en que cuando cometió el error, cuando cometió los errores, haya lamentado haber pasado por esa tarde. La primera lección que vamos a aprender esta tarde vamos a aprender cómo surge la tentación. ¿Cómo surge la tentación? Owen escribió, la compartí en la página que hay en Facebook, compartí las dos frases que vamos a leer a continuación. La primera frase que escribe Owen es que la tentación es como un cuchillo que puede cortar un bistec o la garganta de una persona. Puede ser su alimento o su veneno, su ejercicio o su destrucción. La tentación. Las tentaciones y circunstancias no añaden nada a una persona, solo extraen lo que estaba inicialmente en ella. Las tentaciones y las circunstancias no añaden nada a una persona, solo extraen lo que estaba inicialmente en ella. ¿Cómo surge la tentación? Veamos entonces cómo surge la tentación. Observemos cómo surge la tentación. Dice la Biblia: una tarde, al levantarse David de la cama, la versión internacional en el versículo 2, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde allí, miren cómo la Biblia es enfática. Y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. ¿Cómo surge la tentación? En una palabra de 3 letras. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa palabra de 3 letras? Dice la Biblia: y David se paseaba por la azotea del palacio. Y desde allí, ¿qué pasó desde allí? ¿Qué pasó? ¿Cómo surge la tentación? En una palabra de 3 letras, así surge la tentación. Dice el texto: y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era sumamente hermosa. ¿Cómo surge la tentación, mis amados hermanos? Ayer analizábamos que Satanás no llega abruptamente a nosotros, no nos ataca de una manera abrupta. No, la tentación que Satanás pone ante nosotros no es abrupta. De hecho, empieza primero, dice la Biblia, empieza primero por la vista. Ah, qué interesante es eso.
Qué interesante es eso. Dice la Escritura, y David vio. ¿Qué vio? Oigan, hay un texto que dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácalo. Es mejor que entres tuerto al cielo y no que vayas a la destrucción con tus dos ojos. Vio, dice la Biblia, vio. Hay otro cantito que dice, cuidadito mis ojitos lo que ven. Cuidadito mis ojitos lo que ven. Ahora te pregunto, ¿cómo surge la tentación? La tentación surge cuando nosotros vemos, cuando nosotros escuchamos. El otro día estaba tomando un receso después de haber estado trabajando, precisamente trabajando en las reflexiones que estamos analizando durante todos estos días, y de pronto sonó a los oídos, uno de los vecinos tenía una canción. Es de esas canciones que el inconsciente, cuando escucha, pone a trabajar la memoria y dice, hey, esta canción tú te la sabes. Y no te la sabes tanto porque tú la pongas todos los días o porque la hayas puesto un día en tu casa, sino te la aprendiste porque los vecinos siempre la ponen. La tentación es así. ¿Sabes cómo es la tentación? La tentación es como una notificación que llegó a tu celular. Es un sonido. Tú ya conoces el sonido. Tú ya conoces el sonido. Tú conoces el sonido. ¿Qué sonido? Pues tú conoces el sonido de un mensaje, sea de WhatsApp o sea de Messenger. Así es la tentación. Tú ya conoces cómo son las tentaciones. Ahora, ¿cómo surgen? Dice la Biblia, y vio. Ahora dice la Escritura. Yo te pregunto, un día un hermano preguntaba, pastor, ¿es lo mismo una tentación y una prueba? Y te voy a decir algo. Sí, el diccionario bíblico nos dice a nosotros que son sinónimos, tanto tentación como prueba son sinónimos. Así que nosotros debemos entender que la tentación y la prueba son sinónimos, es decir, son lo mismo, aunque en algún momento en la Biblia nosotros vamos a encontrar que se usan en diversos textos o en diferentes textos, pero realmente la tentación y la prueba son sinónimos. Por lo tanto, tú no digas, es que Dios prueba y Satanás tienta. No, son sinónimos. Ahora, cuando nosotros vamos al texto de Santiago, capítulo 1, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Porque un día un hermano me preguntaba, pastor, pero Dios nos prueba, Dios nos tienta. ¿Pero qué dice la Biblia? Santiago 1.13. Santiago 1.13 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Noten, Santiago 1.13 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. A ver, entonces cuando tú dices, yo estoy pasando, me corrieron del trabajo, Dios me está probando. Cuando se descompuso el carro, cuando te quedaste sin dinero, cuando aquí y allá, y tú dices, Dios me está probando. Yo pensaría más detenidamente y me pondría a orar, porque lo he hecho, y me pondría a orar para preguntarle, Señor, ¿tú me estás probando? En mi tesis es que Dios en pocas ocasiones suele probar a sus hijos. Pero te voy a decir cuál es la diferencia entre una tentación o una prueba que viene de parte de Satanás y cuando Dios prueba a sus hijos. Dios no los prueba para hacerlos caer. Repito, Dios no prueba a sus hijos para hacerlos caer.
Nunca lo va a hacer. Jamás. Si Dios no va a probarte para que tú caigas, nunca lo va a hacer. Jamás. Si Dios probara a un ser humano, Dios lo va a probar para purificar su carácter, para que crezca en su relación con Dios, para que Él sea más fiel. Nunca lo va a hacer para que caiga, para destruirlo. Jamás lo va a hacer. Ahora, dice el texto de Santiago 1:13 que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Entonces, mi tesis es mía, que yo creo que muy pocas veces Dios nos tienta o nos prueba a nosotros. ¿Por qué? Por lo que dice el siguiente versículo, el versículo 14. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Es decir, mira, mi querido hermano, Dios podría probarnos a cada rato, sí, pero en su mayoría, mis amados hermanos, somos nosotros los que nos tentamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos gustos equivocados, porque tenemos hábitos equivocados, porque nuestra forma de pensar no siempre es la mejor. Así que en su mayoría, cuando llega alguna prueba a nuestra vida, es generada por nosotros mismos. Repito, en su mayoría, las pruebas que llegan a nuestra vida son generadas por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal. Cuando la Biblia dice, y un hermano un día me preguntó, pastor, pero entonces Job y Abraham, dice la Biblia que Dios no probó. Bueno, pero Dios no probó a Job. Fue Satanás el que tentó o probó a Job. De Abraham sí se dice, y probó Dios a Abraham. Pero mis amados hermanos, son casos extraordinarios, son casos únicos, son casos excepcionales, son únicos, son casos únicos en su mayoría. Mis sufrimientos, mis lágrimas, mis dudas vienen como consecuencia de mis malos deseos, de mis malos gustos, de mis hábitos equivocados. En su mayoría, yo mismo me traigo todas las tentaciones que llegan a nuestra vida. Por lo tanto, mis amados hermanos, miren lo siguiente. Cuando nosotros vamos a Génesis 3:6, observamos el mismo punto que le sucedió a David. Dice la Biblia, en Génesis 3:6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Génesis 3:6. Estoy leyendo la versión internacional. Dice, la mujer ¿qué? Vio. Segundo de Samuel 11 dice, y David vio. ¿Qué vio? Vio a una mujer que se estaba bañando. Génesis 3:6, la mujer, Eva, dice el texto, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó su fruto y comió. Observen la misma frase, la misma palabra, vio. ¿Cómo surgen las tentaciones? Cuando yo veo, cuando yo escucho, cuando yo toco. ¿Captan? ¿Cómo surgen las tentaciones? Cuando yo veo, cuando yo escucho, cuando yo siento, cuando yo huelo, cuando yo pruebo, surgen las tentaciones. El eslogan de la sociedad es, lo veo, lo quiero y lo tengo. Fue el mismo eslogan de David y de Eva. Lo veo, lo quiero y lo tengo. ¿A poco no nos ha pasado así a nosotros? Cuando vamos a la tienda, vamos al súper y vemos una oferta y todavía dicen oferta el 50%, tú no ibas pensando en comprar eso, pero como está el 50%, tú dices, lo voy a comprar.
Tengo que aprovechar. Si no es ahora, ¿cuándo? Lo veo. Te lo probaste y lo trajiste. Ese es el eslogan. ¿Cómo surge la tentación? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Así que el texto número 2, el versículo 2 de 2 de Samuel 11 dice que David vio una mujer que se estaba bañando y dice la versión internacional, la mujer era sumamente hermosa. Lo veo, lo quiero. El versículo 3 dice, por lo que David mandó que averiguaran quién era. No solamente vio, mandó a investigar quién era esa mujer. Y allí empezó la triste derrota del siervo de Dios. Lo veo, lo quiero y lo tengo. Así que dejemos de echarle la culpa a Dios. Dejemos de echarle la culpa de todo lo que nos pasa a Dios. Es que, pastor, yo siento que Dios me está probando. Es que yo siento tus malos hábitos, tus gustos equivocados, tus decisiones equivocadas. La segunda lección que aprendemos esta tarde noche es que no solamente es lo que veo, ¿qué hay detrás de lo que veo? ¿Qué hay detrás de lo que veo? Santiago 1:12 dice, dichoso, Santiago 1:12, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Qué hay detrás de la tentación? El comentario bíblico adventista dice, cuando surgió la tentación, fíjate, cuando surgió la tentación, David no la resistió. Cuando surgió la tentación, David no la resistió. No la resistió, sino que descendió del palacio determinado a realizar sus malos pensamientos. Mira cómo dice el comentario. David no resistió la tentación, sino que descendió del palacio determinado a realizar sus malos pensamientos. Es decir, él vio a la mujer y dijo, ¡qué mujer tan linda! Voy a ver quién es. Voy a preguntar quién es. Pero cuando dijo voy a preguntar, ya estaba caminando hacia las escaleras, dispuesto a realizar sus malos pensamientos. ¿Quién está detrás de todo eso, hermanos? Cuando volvemos a Génesis capítulo 3, versículo 4, observamos, pero la serpiente dijo a la mujer. ¿Pero quién? Pero la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No era sencillamente el fruto prohibido, era quien estaba detrás del fruto prohibido. Repito, no era en sí mismo el fruto prohibido, era quien estaba detrás de la invitación a comer el fruto prohibido. Era Satanás. Dice la Biblia, pero la serpiente le dijo a la mujer. Y el comentario bíblico adventista, hablando de 2 de Samuel 11, 2 y 3, dice, fue el tentador quien había sugerido el pecado. ¿Quién estaba detrás de toda la situación? Orquestando todo. ¿Quién era? Era Satanás. Eso significa que cuando tú y yo vamos a la tienda y vamos no con planes de comprar algo, pero vemos una oferta y tú tienes crédito en esa tienda y dices, voy a aprovechar esta oferta. Oye, antes de aprovechar esa oferta, ¿por qué no te preguntas en ese momento a tu mente quién está detrás de esa tentación? Detrás de esa oferta, si yo lo estoy presupuestando, ¿quién está detrás de ese muchacho que te saludó a través del Facebook y te dijo, hola, buenas tardes, que
con todo respeto, qué linda se ve en su foto que publicó en su historia. Detrás de ese buen comentario positivo que te alegró el día, que tú dices, órale, hubo alguien que le gustó mi foto. Pregúntate, ¿quién está detrás de ese comentario? Porque así empieza Satanás. Porque así empieza el enemigo. Un muchacho empezó robando 50 pesos. Hasta que después se convirtió en un ladrón ávido. Todavía no ha ido a la cárcel. Pero si el Espíritu Santo no cambia su corazón, sin lugar a dudas, va a ser presa de ese hábito equivocado como lo es el robo. Mi querido hermano, ¿quién está detrás de todas las tentaciones? Es que hay un enemigo que te odia, que quiere la destrucción. Cuando tú llegas en paz del templo, cuando tú llegas en paz del trabajo y tu esposa o tu esposo te está esperando, listo para discutir, y tú llegas con un himno en tu corazón y tu esposa está como agua para chocolate. Por un momento ponte a pensar, ¿quién está detrás de toda esa situación? Hay un enemigo que está detrás de toda esa situación. Curiosamente, ¿por qué esa muchacha te contestó un mensaje cuando nunca te contestaba? ¿Por qué esa mujer te contestó? Ahora, yo quiero que tú también comprendas algo, porque en su mayoría las que están escuchando esto son mujeres. De allí la importancia de que tú, lejos de pelear, lejos de discutir, pongas a tu esposa, a tus hijos o a tu esposo más bien en las manos de Dios. Porque no solamente es su propia debilidad, es quien está detrás de una cerveza que le invitan a tu esposo. No solamente es quien, no solamente es el cigarrillo, sino quien está detrás del cigarrillo. Por lo tanto, lejos de pelear, es que tú eres un borracho, es que tú no dejas el cigarro. Señor, protege a mi esposo del enemigo y de sus ángeles que quieren su destrucción. Protege a mi esposo de los hábitos equivocados. Si el problema no solo es la tendencia que tiene tu pareja, tu hijo, tu familiar hacia la tentación, el problema es quién está detrás de la tentación. Por lo tanto, mi querido hermano, ¿quién está detrás de la tentación? Satanás. Porque Satanás odia la paz, la tranquilidad que hay en tu hogar. Él la odia. Él odia a tu familia, odia a tus hijos. Él sabe que la mejor forma de herir el corazón de Dios es lastimándote a ti. Porque Él no puede hacer nada contra Dios. Como Satanás no puede hacer nada contra Dios, Él te hiere a ti, te lastima a ti, te persigue a ti. ¿Y cuántas veces ha logrado herirte? Pero en el nombre de Jesús hay poder para salir adelante. Porque el tercer punto de esta noche es cómo vencer la tentación. Fue el tentador quien había sugerido el pecado. Fue Satanás quien le dijo, David, esa muchacha, esa mujer está muy linda. Tú eres el rey y tienes derecho a tener a cualquier mujer. Pregunta quién es, tráela. Tú eres el rey, David, tú eres el rey. Tú puedes tener lo que quieras. Fue Satanás quien sugirió el pecado a David. Y David pudo haber corrido a Satanás diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Cómo pudo haber corrido David a Satanás? Apártate de mí, Satanás. Cuando tu amigo te dice, ven, vamos a tomar unas copas. Cuando tu amiga te dice, ven, vamos a la tienda, cómprate algo, hombre, no pasa nada. Tú muy bien le puedes decir, apártate de mí, Satanás. Pero en vez de eso, David escuchó al seductor y le obedeció en vez de obedecer a Dios. Pero, ¿cómo más pudo haber vencido David? Observemos lo siguiente. Miren cómo David pudo haber vencido.
Bueno, la Biblia nos dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, que Satanás tentó a Jesús y lo tentó con la comida. Es que, mis amados hermanos, nadie puede vivir sin pensar en su comida. De hecho, si tú repasas el libro de Mateo capítulo 6, tú vas a observar, ¿qué vas a observar? Tú vas a observar que Jesús habla mucho sobre la preocupación del alimento. Pero Jesús, cuando Satanás le dijo, convierte estas piedras en pan, Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, te voy a decir algo. En esta cuarentena, por ejemplo, cuando tú no tienes dinero, cuando estás ahorrando, y cuando puedes caer en la tentación de no dar tu diezmo y tu ofrenda, Satanás te dice, no la des porque no te va a alcanzar. No des tu diezmo y tu ofrenda porque no te va a alcanzar. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Pues tú mejor ahorra. No te va a alcanzar para comer. Y tú sin ningún problema le puedes decir, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Te das cuenta? Cuando Satanás te tiente y te diga, no vas a poder ser fiel a Dios, no te va a alcanzar. Mira, Satanás cada mes que recibo mi salario me dice lo mismo. Nemorio, no te va a alcanzar tu salario. No des tu diezmo, no des tu ofrenda. Todos los meses que recibo mi salario, Satanás me dice lo mismo. ¿Qué es lo que te dice a ti? Te dice lo mismo. No te va a alcanzar. Pero tú y yo podemos decirle a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús venció con un escrito está. En la segunda tentación le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y en la penúltima le dijo, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál es la única forma de poder vencer a Satanás? Pues tú solo no vas a poder. Tú necesitas ayuda externa. Y esa ayuda externa lo da solamente nuestro Señor Jesucristo. Mira lo siguiente. Si David se hubiera detenido por un momento, si hubiese elevado los pensamientos al cielo en oración, un momento hubiera orado, Señor, yo quiero saber quién es esta mujer. Señor, yo quiero ir y preguntar quién es esta mujer. Si hubiese concentrado la mente en las responsabilidades de su cargo, o si se hubiera entregado al manejo de los asuntos de Estado, habría sido quebrantado el encanto del enemigo. Si hubiera orado un momento, si hubiera pensado, yo soy el rey, si yo duermo con esa mujer, ¿qué van a decir los demás? O sea, no importa qué es lo que diga los demás, que diga Dios. Bueno, pero es una forma también de protegerte si se hubiera mantenido también ocupado. Mis amados hermanos, si cuando vamos a poner las canciones ahí en el celular o en la computadora, nos pusiéramos a pensar, Señor, yo quiero escuchar a Juan Gabriel, yo quiero escuchar a fulano de tal, yo quiero escuchar esto, o yo quiero ver esto, yo quiero comer esto, Señor, que me hace daño, Señor, tú sabes que me hace daño. Si tú le oraras a Dios cuando estás a punto de comer algo que te hace daño, Dios te sostendría de la tentación, te ayudaría a salir vencedor de la tentación. Si cuando vas a empezarle a gritar a tu esposo, si cuando le vas a empezar a decir groserías a tus hijos, te pusieras a pensar, Señor, yo quiero decirle un montón de groserías a mis hijos, dame la fortaleza. Dios, el Espíritu Santo, te ayudaría. Él le quebrantaría el poder de Satanás. ¿Cómo surge la tentación? Por lo que veo, por lo que escucho, por lo que yo toco, por lo que huelo y por lo que yo pruebo. ¿Quién está detrás de la tentación? Satanás. Detrás de un plato de comida que tú no puedes comer, que te hace daño, de una bebida que no puedes tomar,
de un hábito equivocado está Satanás. Y te digo algo más. La única forma de vencer las tentaciones es con un escrito está. Y Jesús se ha comprometido contigo a tenderte la mano, a ayudarte a salir vencedor de tus tentaciones. Si tan solo elevas una oración cuando estás a punto de responder un mensaje que no tienes que hacer, cuando estás a punto de contestar de una manera equivocada, cuando estás a punto de firmar para contraer válgase la redundancia, un contrato, cuando estás a punto de hacer algo que no debes hacer, si tan solo nos detuviéramos a orar, saldríamos más que vencedores. Por eso, mis amados hermanos, esta noche yo quisiera invitarlos para que, por favor, le pidamos fortaleza a Cristo Jesús y le digamos: Señor, ayúdame, ayúdanos para tomar buenas decisiones. David fue perdonado por Dios, pero las consecuencias que trajeron a su familia, que trajo a su familia, fueron catastróficas. Por favor, mis amados hermanos, veamos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, escuchemos su voz, busquemos su rostro y digámosle: Señor, no puedo solo contra esta tentación. No sé cuál es tu mayor tentación. Yo conozco las mías, pero no sé cuáles son las tuyas. Entonces, ¿te gustaría esta noche decirle: Señor, estas son mis tentaciones? No quiero que me las quites. Yo quiero que tú me des el valor para vencerlas y para sobresalir encima de mis pruebas y mis dificultades. Y Dios lo va a hacer. Porque en el mundo tendréis aflicciones, pero Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Esta noche hemos visto cómo es que tú puedes librarnos de las tentaciones. Pero también vimos que las tentaciones son resultado de nuestros gustos equivocados, de nuestros hábitos equivocados, de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que escuchamos, Señor. Y yo quisiera esta noche que tú nos ayudes para consagrarnos más a ti. Que tú nos ayudes para que cuando estemos allí en el momento, en ese atardecer, cuando andemos por el terrado de la tentación, nosotros elevemos una oración, una plegaria a ti, Señor. Cuando andemos en el terrado viendo cosas equivocadas, elevemos una plegaria de oración a ti. Y por favor, Señor, si alguien está siendo zarandeado por una tentación terrible, que solamente él sabe, que solamente ella sabe, socórrelo y líbralo de la tentación. Socórrelo y ayúdalo a vencer su tentación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto.